que esta presentación no es común presentar un libro y que además estén todos los autores y cada uno vaya a dedicarnos, casi diría una frase, porque tengo la misión de ser quien hace, como dicen habitualmente, el trabajo sucio. Es decir, que ninguno hable más de un minuto, porque pasa lo siguiente, díganme si no, que habitualmente vamos a las presentaciones de los libros, sí, muy lindo, qué sé yo, pero fue eterno, ¿viste? No sabés cómo hablaron esto. Bajame un chiquitín el volumen que se acopla, apenitas. Y pasa esto. Entonces les hemos pedido a quienes van a presentar y demás, que son 5 minutos cada uno, y a los escritores 1. Y yo tengo la misión de sacarles el micrófono si se pasan de... ¿Se acuerdan del minuto Odol en el aire? Es más o menos esto, así tengo que hacer. La verdad es que nos hemos encontrado con una publicación maravillosa y además con una categoría de escritores y demás, con un currículum impresionante, currículums incluso de quienes van a presentar, que también hemos debido reducir copiosamente, de manera que esto no dure más de 45 o 50 minutos y estemos con el copetín que después tanto nos gusta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primero me gustaría presentar a quienes están acompañándonos en la mesa, que son Alina Diaconú, Luis Montenegro, Fernando Sánchez Orondo, Lidia Vinciguerra, por el lado de la editorial, Miguel Crotosojo, presidente del club. Ahora dame un poquito más, un intermedio, ahí se quedó un poquito más de volumen. A ver, ahí estamos. Y Federico Eijo de la comisión directiva. Yo voy a leer 2 palabras de cada uno y les voy a hacer también a ellos unas preguntas como para hacer la cosa corta, ¿no es cierto? De modo que esto no se alargue justamente y que todos nos quedemos con esa sensación de, como dijo don Baltasar Gracián, lo bueno si breve, 2 veces bueno. Luis Montenegro es médico especializado en urología en Barcelona, colaborador de diversos diarios y revistas de la Argentina y el exterior, autor de varios libros de cuentos con prólogos de Silvia Iparraguirre, Jorge Andrés, Prudencio Augusto Sargañarás y Rimas Innecesarias, un libro que además tuve el honor de presentar y de decir algunas de esas rimas, de esas poesías que me dieron enorme placer. Esto fue en el Colegio de Escribanos. ¿Cierto, Luis? Cierto. Luis, ¿cómo surgió la idea de organizar, se pasan ustedes el micrófono de la mesa, cómo surgió la idea de organizar un taller literario o un taller de escritura en el Jockey Club? Gracias por la presentación, Martín. ¿Se oye? Sí. Tan cariñoso y tan profesional y tan amigo como siempre. En realidad la idea del taller del Jockey Club es una idea fundacional del Jockey Club. Una de los cimientos que tiene esta institución es la dedicación a la cultura, no solo a la hípica, a pesar de su nombre. Y sus fundadores pusieron especial empeño en que esto se llevara adelante. De hecho, en las viejas sedes, aquella mancillada en la calle Florida y en la calle Cerrito, y en esta misma se realizaron conferencias célebres con personajes también de la cultura inolvidables. Es decir, que lo que se ha hecho acá, gracias al empeño del señor presidente, es poner otra vez en marcha ese propósito fundacional que era una dedicación a la cultura. Y nada mejor que pensar en un taller literario, y nada mejor que tener la suerte de dar con un laureado escritor como Fernando,
que puso su empeño, su atractivo personal, el don de la enseñanza para capturar las voluntades que hoy se han volcado en este libro magnífico, al cual realmente es delicioso, y con una temática quizá degradé, mérito de Alina Diaconú, que fue la encargada de ordenar estos estupendos cuentos. Creo en lo personal que la presentación de un libro es un homenaje a la palabra. Es un homenaje a la palabra necesaria para el hombre, para vivir, como el aire, como el agua, como el alimento, para la comunicación. La palabra escrita, que es la palabra volcada ya al arte. Y fueron, dicen los investigadores, los sumerios en la Mesopotamia, unos varios milenios antes de Cristo, los primeros que llevaron adelante la escritura escrita. Pero años después vinieron los griegos, los padres de la literatura, los padres de la escritura, de la palabra escrita. Y de ahí provenimos todos, porque incluso no solo en la poesía, sino en la prosa está inserta la música del poema, quizá no buscado, pero que se encuentra en la obra de los grandes escritores. Me gustaría decir, para terminar, que en la comisión directiva del Jockey Club hubo una persona que quizá ustedes conozcan, que un día dijo: quien escribe un libro está ampliando el cuarto de la vida. Ese miembro de la comisión del Jockey Club se llamaba nada más ni nada menos que nuestro perdón a todos, no era Canet, era nuestro Adolfo Bioy Casares. Nada más. Gracias. Mientras arreglan el micrófono. Fernando Sánchez Orondo, claro, nació en Buenos Aires en 1943, es poeta y narrador, con una obra que fue incluida además en numerosas antologías y diccionarios, y fue traducida al portugués, por ejemplo, por Santiago Kovalov, al inglés por Norman Di Giovanni, al francés por Horacio Salas, y algunos de sus cuentos fueron adaptados incluso al teatro y al género musical en New York. Colabora regularmente en la sección literaria del diario La Gaceta de Tucumán. Para vos, preguntaría qué es exactamente un taller literario de escritura, qué significa, cómo funciona y cómo está funcionando aquí en el Jockey Club. Tenés, como hizo exactamente Luis, tus 5 minutos. Bueno, está funcionando muy bien gracias a Luis Montenegro y a Ignacio Llorente y a todos los capos, también acá a mi amigo Yang y Valenzuela y todos los escritores que integran este libro, que en realidad son los más importantes hoy, junto con Lidia Viciguerra,
la editora, y toda la gente que está acá presente, por ejemplo el padre Agustín Costa, que es un gran escritor, poeta, mi amiga Marcela Míguez, mi mujer Inés Páez de la Torre, en fin. Pero yo voy a contestar por escrito, porque no sé improvisar como hace Luis Montenegro. Ese don que él tiene, junto con otras personas que por ejemplo Alina, que me acaba de decir que ella no me va a hacer la gamba, que ella va a hablar, no lo tengo yo. Así que yo voy a decir que es un taller literario porque tengo un machete. Un taller literario consiste en la práctica de la escritura literaria en los diversos géneros, cuento, ensayo, poesía, coordinada por un profesional, y puede vivírsela tanto como una mera expansión creativa o con una intención vocacional. Los beneficios, estoy vendiéndolo como loco, necesitamos más alumnos. Los beneficios son la posibilidad de perfeccionar la escritura ganando en solvencia gramatical y literaria. Su carácter terapéutico unido a otras virtudes, estimular la mente y la creatividad, participar del enriquecimiento y expansión que trae el intercambio con otras personas. A partir de la década del 60, los talleres literarios empezaron a proliferar en la Argentina. Como en las universidades no se dictaba en la escritura creativa, algunos escritores tuvieron la idea de dar clases en sus casas o institutos. Buscaban transmitir su experiencia a quienes tenían la vocación de narrar y carecían de recursos técnicos. Recuerdo, por ejemplo, a un gran escritor que lamentablemente murió, Leopoldo Brizuela, que tuvimos el gusto de recibir en nuestros encuentros, y también otros muchos, Pedro Mairal, Pablo Ramos, Guillermo Sacomano, en fin, Torres Zabaleta, gran narrador. Y como coordinador, y con esto voy a terminar, del taller del jockey, tanto para hombres como para mujeres, quiero agradecer a los participantes y a las autoridades de la Comisión de Cultura que lo hicieron posible y que lo llevan adelante con todas sus energías. Es una lindísima oportunidad que recibo cada lunes de antología, la de aprender mucho compartiendo lo seguramente poco que sé. Nada más, muchas gracias. Aprovecho para decirles a la gente que está parada que si quieren hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sillas, si quieren, pasen. Quien tenga ganas de sentarse, hay 8 sillas libres todavía. Pueden pasar por ahí atrás o por acá adelante, no se hagan problema. ¿Vale? Alina Diaconú es escritora y columnista, nacida en Bucarest, autora de novelas, cuentos, poesía y entrevistas a escritores. Fue traducida al inglés, al francés y al rumano. Recibió numerosos premios nacionales e internacionales, entre ellos la Faja de Honor de la SADE, el Meridiano de Plata y la beca Fulbright. Fue declarada personalidad destacada de la cultura. Le pregunto a Alina Diaconú, ¿con qué criterio ha seleccionado los textos que se incluyen en esta antología y también cómo se pueden compaginar tantas diferencias de estilo y perfiles de los autores? Bueno, buenas noches. Fue una tarea bastante ardua la selección de los textos. Los criterios, para mí, cada vez que tengo que armar un libro o una antología, suelen ser dos. Un criterio estético, por supuesto, los cuentos que más me gustan, que más valiosos me parecen literariamente, y después también un sentido de ecuanimidad, porque era muy difícil, se trataba de 14 autores, cada uno de ellos me mandaba por lo menos 3 cuentos, algunos me mandaron 7 u 8, porque tenían la inseguridad propia de todos. Yo también la asumo muchas veces que el propio autor a veces no sabe qué elegir de su producción, qué es lo que le gusta más de lo que escribió, o qué le parece que le va a llegar más al lector. Entonces fueron realmente muchísimos los textos que tuve que leer, y fue muy arduo en el sentido de que había que darles
un orden, una unidad. El orden fue muy fácil porque decidí que fuera por orden alfabético, así todo el mundo estaba de acuerdo y no había ningún problema. Con respecto al largo en los textos, a la extensión, también había cuentos largos, había cuentos cortos, hay gente que escribe relatos muy breves, casi microrelatos. Entonces, bueno, traté también de ser ecuánime en la medida en que, bueno, la gente que tuviera cuentos más largos tuviera menos cuentos que los que tenían cuentos cortos, para que hubiera también una especie de balance en extensión. Y después, bueno, tratar de demostrar lo que era la voz de cada uno de los autores. Cada uno tiene su voz, cada uno tiene su estilo, todos tienen una historia para contar, había que contarla de la mejor manera posible, estaban todos los estilos, había humor, había cuentos históricos, había historias autobiográficas. Entonces, bueno, traté de ser lo más ecuánime posible. Espero que haya resultado y eso lo dirán los lectores. Lo que sí me acordé desde el principio cuál es la etimología de una antología. Antología viene de antos, que quiere decir flor, y de logos, ¿no? Palabra. Entonces, de alguna manera, una antología lo que significa son flores escogidas para leer, flores elegidas para leer. Flores, cada cuento es una flor, algo bello, algo interesante, algo digno de compartir con el otro. Y ese fue un poco el criterio. En cuanto a la estética, también me sorprendió mucho porque yo no conocía a los autores, obviamente. Vi la cara de 2 o 3 nada más, ahora hoy los voy a ver personalmente y conocer un poco más. Pero dije, qué bárbaro, qué buenos cuentos hay. Me sorprendió, fue una alegría muy grande encontrar un material tan interesante. Y creo que eso tiene muchísimo que ver con el maestro, con el que conduce ese taller, el que tiene ese taller. Y bueno, me acordé de lo que decimos siempre a los que nos interesa un camino espiritual, y que siempre se dice, ya es casi un lugar común, que el maestro llega cuando el discípulo está listo, cuando el discípulo está preparado. Eso con los grandes maestros. Y bueno, Fernando es un gran maestro. Entonces yo creo que él llegó a ustedes porque ustedes, los que conforman su taller, están preparados para él. Y este libro justamente demuestra eso. Gracias. Quería decir que Marina es muy exagerada, ¿no? Por lo menos a mi respecto. Y quería agregar que la idea fue de Ricardo Frías, la idea de hacer este libro. Así que me había olvidado de nombrarlo. Ricardo Frías es uno de los autores, pero también es el que decidió hacer el libro, que después, con la ayuda y el empuje de las autoridades acá presentes, se llevó a cabo. Bueno, gracias, nada más. Lidia. Los que tienen cable no fallan. Gracias. Lidia Vinciguerra. Igual. Sí, perfecto. Lidia es fundadora, ya han pasado más de 3 décadas, de Vinciguerra Hechos de Cultura.
Conductora, también productora de diversos programas radiales y televisivos. Es autora de libros de poesía, de prosa poética y nouvelle. Y como editora ha obtenido numerosos premios y menciones, en donde se destacan particularmente los premios a los libros mejor impresos y editados en la Argentina. Esto lo otorga la Cámara Argentina de Publicaciones. Tiene a su cargo la vicepresidencia de la Fundación Argentina para la Poesía y es integrante de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Escritores. Le pregunto a Lidia si con esta tan vasta experiencia como editora, pero también como escritora, como poeta y como directora de una plataforma de arte online recientemente lanzada, ¿no? ¿Cómo evalúas esta obra? Gracias, Martín. Bueno, buenas noches, amigos, todos amigos, porque ya nos hemos encontrado en otra oportunidad, y también de la mano de Fernando Sánchez Orondo, querido amigo, maestro, poeta, responsable de alguna manera de esa espiritualidad de la que hablaba Lina Diaconú. Me parece que, digamos, como experiencia, a mí me resultó de una gran riqueza, porque a la mayoría de los autores no los conocía. Hemos tenido la generosidad nuevamente de este bellísimo lugar, de una comisión directiva que abre las puertas ahora a las mujeres en este taller. A mí me pareció una idea magnífica porque la mujer también tiene mucho para aportar literariamente, y me parece que eso merece un aplauso enorme para las autoridades del Jockey Club, quienes han coeditado con Vinci Guerra. Y si me acompañan en el aplauso, me gustaría. Bueno, quiero destacar también quisiera también destacar, digamos, la ayuda generosísima de Javier García Labule, quien ha hecho un poco de puente de todos nosotros con cada lunes de antología, que me encanta ese título también. Cada lunes Javier iba con noticias para todos ustedes y volvía con noticias para nosotros los editores. La mujer, ¿quién es? Inés Peláez. Inés Peláez, bravo por haber iniciado esta gran puerta. En realidad la escritura tiene tanto que ver con espiritualidad, con el modo de vida que queremos hacer cada uno, y me resulta, lo que más me gustó y lo que más disfruté es la integración y el tener que hacer cada lunes y el irse con una consigna. Yo encontré que hasta las máquinas se humanizan, hablando del contenido. Los relojes, el tiempo, que es algo que uno creo que vive un poco aterrado, a veces piensa en el futuro o aterra el tiempo, sin embargo se ha humanizado, de la pluma, por supuesto, de los escritores. Y qué hablar, que yo vengo de la poesía, como bien dijo Martín, que agradecemos mucho tu presencia, Martín, también, porque acá estamos todos reunidos por esa espiritualidad de la palabra, por esa consigna que nos lleva a comunicarnos de otro modo, del modo que cada uno quiere elegir. Esto nos propone las artes, y como artes me siento muy identificada con la palabra, y por supuesto con la palabra escrita, que es la que trasciende, es la que nos vamos a encontrar un día releyéndonos. Bueno, ahí aparecen relojes, máquinas, playas, hechos históricos, como bien señaló Alina también, todos extraordinarios, porque uno se ponía en el lugar, como editores nos poníamos en el lugar de cómo lo querían decir, y lo que era arduo, para nosotros fue muy arduo, la sugerencia
el trabajo que viene luego de una genial idea o propuesta que surgió del taller. Había consignas, había temas elegidos y cada uno lo tenía que contar a su manera. Y la narración surgía, digamos, desde la experiencia de cada uno. Ahora, hay una academia, hay una Real Academia, que es la que nos propone que el lenguaje sea de alguna manera, y no tiene tantas licencias como la poesía, ¿no, Fernando? La poética tiene otras licencias. La puntuación, los signos, los adjetivos, en la narrativa, bueno, no pueden ser a nuestro antojo. A veces uno se enamora también de ciertas palabras y aparecen repeticiones que no vemos, y que para eso estamos de alguna manera nosotros, todos juntos, haciendo como una lectura y sumándose a los autores, porque los autores se han sumado. Yo les agradezco muchísimo la confianza que han tenido para los Vincigarra, porque bueno, han respetado todo eso y lo han tomado de una forma con el afecto que lo hicimos. De manera que gracias por este envío, gracias a todos ustedes que están presentes, que se lleven la mejor antología y la mejor palabra de cada uno de nuestros 14 autores, casi cabalísticos, ¿no? 7 y 7, Fernando, el número de la cábala. De manera que gracias por estar, que lo disfruten mucho, que lo difundan. Ya fue un buen augurio que estén todos ustedes acá este día, con Eclipse, con el partido que viene luego. Realmente les auguro lo mejor a cada uno. Felicidad para todos y mucha armonía. Gracias. Gracias, Silvia. Vamos a conocer, como les dije al principio, en una frase, nada más, 1 minuto cada uno, a estos 14 autores. Ustedes saben que en el cuento con el que iniciamos y con el que inicia el libro, como bien han dicho, están por estricto orden alfabético, así no hay peleas ni vanidades. Hay un personaje que se llama Juan Cruz. ¿Cuánto hay de Juan Cruz en Carlos Barbosa Moyano? No, lo tengo yo. Porque así al minuto lo puedo sacar. Si no lo agarran, ¿viste? Se adueñan del micrófono. Bueno, me parece excelente tu comentario. En realidad Juan Cruz se debió haber llamado Nicasio, no Juan Cruz. ¿Por qué se llamó Nicasio? Porque estábamos hablando de un esclavo liberto que era el amigo íntimo de Juan Cruz y que los hermanó la muerte en la guerra del Paraguay, cuando el padre de Juan Cruz, que era severo, que era exigente, por eso hay algo subjetivo en el tema, porque en todo acto de cultura siempre hay algo subjetivo, lo mandó pelear. Y lo mandó pelear y casi frente ante la muerte se hermanaron Nicasio con Juan Cruz y se salvaron de la muerte. Muchísimas gracias. Me pregunto... Perdón, ¿puedo decirles a cada uno una frase muy breve de sus cuentos? Por supuesto. Bueno, a Carlos Barbosa Moyano me gustó muchísimo el cuento Tu Sombra. Me encantó el estilo y cómo está escrito. Te felicito. Seguimos con Mariano Bravo. Me pregunto si sigue tomando las pastillas del doctor Transport. Por supuesto, todavía no están aprobadas para uso humano, pero por eso las uso yo, que yo las puedo usar. Y voy a seguirlas usando, pero no les voy a decir para qué sirve, porque si no nadie va a leer el cuento. ¿No sos humano entonces? Humano. Trato de hacer las cosas que nadie hace. Y estos emprendedores surgió de un disparador que nos dio Fernando. No hay caso con este, esperá. El doctor Liebenport, que es el de este cuento, inventó algo que a mí me hubiera gustado que existiera. No les voy a decir cuál es, porque si no nadie va a comprar esto. Gracias, Mariano Bravo. Mariano Bravo. Bueno, por supuesto que a mí me gustaron
pero marco alguno que me gustó muy especialmente. El suyo, Maceta, me gustó mucho por ese final fantástico que le da, así que lo felicito. Y de paso quiero decir que me encanta ver las caras de los 14 autores, porque vi a 2 o 3 nada más. ¿Y te pero parecen lindas caras? bueno, ahora voy a ver uno por uno, por eso quería que se pararan para verlo mejor. Divino, divino. Gracias. Ricardo Frías, ahora sí te pedí que te pares por la longitud del cable. ¿Cómo se te ocurrió la idea de proponer a los integrantes del taller publicar una antología? Bueno, se me ocurrió un lunes a la tarde, un lunes de antología, cuando los muchachos se inspiraron, escribieron relatos muy buenos, y yo pensé que lástima que estos relatos se van a terminar perdiendo. Entonces propuse la idea de que hubiera una selección de los mejores y lo publicáramos. Fernando inmediatamente tomó la idea y se le ocurrió la idea del nombre del libro, Lunes de Antología. Y después el proyecto durmió un tiempo, hasta el año pasado que se retomó y hubo algunos entusiastas que lo llevaron adelante. Yo creo que la idea de publicar mejora la motivación para escribir, porque para escribir hay que estar bien motivado. Y creo que la idea de publicar ayuda mucho, y la motivación es un tema que Fernando maneja muy bien, porque nos motiva permanentemente. Siempre encuentra formas de elogiar nuestros escritos de una forma increíble, que uno no encuentra forma de elogiar, y él siempre encuentra lo preciso, sin mentir demasiado. Gracias, Ricardo. Bueno, Ricardo Frías, les recomiendo a todos un cuento que me gustó mucho y que ya en su título dice bastante, que se llama Enigma en el Kremlin. Realmente léanlo con atención, me gustó muchísimo. Felicitaciones. Julián Galvez. ¿Qué moraleja nos deja God, escrito G-O-D, como si fueran iniciales? Ninguna. Lo que sí hace muestra cómo la humanidad, en su afán por lograr un placer terrenal sin límites, va a terminar creando un Dios que lo va a complacer en todos sus placeres y sus cosas. Pero ese Dios, en realidad, es una inteligencia poderosísima, humanizada, muy humana, que en un momento determinado va a empezar a tener conciencia y logra al fin conciencia de que hay una realidad superior y que el ser humano que lo ha creado es un monstruo, porque lo ha creado sin darle el ánimo, el alma que hace falta para poder gozar de esa maravilla que está más allá de toda posible experiencia. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, yo también destaco God, y destaco el hecho de que, bueno, evidentemente le interesa mucho la ciencia ficción, y la ciencia ficción hoy es una realidad. Y la filosofía también, por supuesto, pero bueno, hay una mezcla de las dos cosas en sus cuentos, así que lo felicito. Gracias, Javier García Labulle, cuando me vino a ver para organizar esta reunión, me habló de su cuento del Barolo, y yo aprovecho para invitarlos a que hagan un paseo que hay por el Palacio Barolo, que hacen unos hermanos, que son los hermanos Tomás y, yo digo Tomás, pero en realidad es Tomás, y Matías, no, perdón, Tomás y Miqueas Terrigen, en donde uno se entera de toda esta cuestión del misterio del Barolo, de su construcción, de por qué el infierno, el purgatorio, el paraíso, y hasta podemos llegar al faro que cada tanto se enciende para iluminar la ciudad de Buenos Aires y algunos otros confines, porque sé que llega hasta Uruguay, donde además está, por supuesto, su mellizo, su edificio mellizo, que es
y Palacio Salvo, ¿no es cierto? No, me acerco hacia vos, así no te... Ahora que este funciona. Te preguntaba entonces, misterio en el Barolo, ¿y hay tristeza en ese viaje? Bueno, perdón. Sí, mira, el Barolo surge de dos cosas y es un homenaje a una persona que quise mucho, que lo conocí gracias a él, un primo y amigo, que almorzábamos en el Palacio Barolo, y ahí me encontré con esa magnífica, con esa construcción argentina que vale la pena conocerla, que fue ideada y construida por un italiano, amante de la Divina Comedia, y yo cometí la insolencia de leer la Divina Comedia, y bueno, ahí surgió Barolo mezclando los recuerdos con este gran amigo y querido primo, que era pintor, era artista, y bueno, y los misterios que hay, porque hay una visita guiada. Entonces en Barolo traté de mezclar eso. Y lo de la tristeza, escribir es una alegría, escribir es una fuente de alegría, pero a veces uno transita momentos de tristeza. Entonces en otro cuento, El viaje, es un cuento donde hay, bueno, hay momentos como ese, de tristeza y angustia, y ahí lo puse. Gracias, Javier. Javier, bueno, con Javier nos conocimos porque además fue una especie de motor de este libro y de coordinador súper eficiente de todo lo que hemos trabajado y de todas las tareas que había y de la coordinación de las cosas. Bueno, yo también coincido en el cuento del Barolo. Yo también hice la visita al Barolo, de la cual hablaba Martín, que la recomiendo. Vayan a hacer la visita al Barolo y lean el cuento de Javier, que es un cuento fantástico en el doble sentido, de literatura fantástica y en un sentido superlativo en cuanto a lo literario. Gracias. Ignacio Llorente, ¿qué pasó con Tapioca? Por favor. Bueno, Tapioca es el nombre de un chancho que, como la mayoría del auditorio no conoce el cuento, lo leerá después. Es un chancho que fue protagonista de una crónica policial. Un grupo de alumnos en un colegio católico se les ocurrió la idea de meter un gran chancho en medio de un recreo al mediodía. Y con su ingenio y planificación lo metieron en un colegio que estaba situado enfrente al departamento de policía. La crónica oficial de aquellos momentos decía que el chancho fue sacrificado por el carnicero de Montserrat, pero hay otras versiones que dicen que después de arduas negociaciones el chancho fue liberado y volvió al campo. Lo curioso de esto es que 50 años después Tapioca reaparece en un aviso de La Nación, en una participación fúnebre, y entonces yo me pregunto si Tapioca no seguirá vivo, y por eso todos los días leo con avidez el diario con la secreta esperanza de volver a encontrarla como protagonista de algún hecho. Gracias, Ignacio. Bueno, ya se dan cuenta del tono y del humor del señor Llorente. Ese cuento es realmente delirante y vale la pena leerlo con mucha atención. A mí me gustó uno mucho desde el título, que dice "Siempre es tarde", siempre es tarde. Es un cuento muy bien escrito, muy interesante, y bueno, léanlo con atención. Felicitaciones. Obviamente no podía faltar, estando en este club, la referencia a los burreros, tan bien descritos en el relato de Gilberto López Cabanillas. Bueno, no me costó mucho escribirlo, porque mi padre era burrero, y siempre dijo que cuando vinimos de Adrogué, que éramos socios del TES, Club de allá, acá
para que, según él, para que pudiéramos disfrutar del campo de deportes, se hizo el Jockey Club. Pero también él se escapaba siempre a los burros. Y los personajes eran conocidos como míos, de él, y los protagonistas realmente les puse otros nombres, pero los conocí. Entonces no me costó tanto escribir esa historia, la condimenté un poco para que fuera más amena, pero ya era amena de por sí. Gracias, Gilberto. A mí también me interesó mucho el cuento La carabina de Ambrosio, así que los va a retrotraer a la guerra del Paraguay con un muy interesante planteo, así que ahí tocamos también temas históricos, así que bueno, felicitaciones. Dicen que pueblo chico, infierno grande, ¿no es cierto? ¿Cuántas cosas, Luis Mariscot, le han pasado a Francisca en Villa Cacique? Bueno, antes de hablar de Francisca, tengo que decir que Francisca, dentro del grupo de los lunes, se hizo tan popular que casi mis compañeros la conocen más que yo. por todos los cuentos que he contado, valga la redundancia, en el taller de los lunes. Francisca es mi personaje al que le di vida, le di tanta vida que a veces voy a Villa Cacique y me parece que está, porque se acercan mujeres y me preguntan. Villa Cacique, les cuento que es un pueblo de 5.000 habitantes que queda a 60 kilómetros de la ciudad de Tandil. Voy seguido. Francisca vivió toda su vida y tuvo una vida muy azarosa, quedó viuda siendo joven. La vida de Francisca, ustedes lo van a leer en el cuento que está en el libro, es muy licenciosa. Bueno, espero que no se estremezcan cuando lean ese cuento. Si son muy vulnerables a eso, no lo lean. Francisca es una gran mujer y tuvo muchas aventuras y una vida fuerte. Bueno, yo la quiero a Francisca y creo que todos mis compañeros también, que ese es el principal premio que tengo en este momento. Bueno, nada más que eso. Gracias, Luis. Maravilla cuando se mezclan de esta forma la realidad y la fantasía, ¿no? Pues yo pensé que Villa Cacique también era un invento, ¿no? Una parte tenemos de real. A lo mejor es medio autobiográfico todo. Quizás. Me parece que sí, porque además hay un cuento que a mí me gustó mucho, más allá de lo de Francisca, que realmente vale la pena transitar esas historias y conocer ese personaje medio inventado, medio real, supongo. Pero hay un cuento que se titula Soy el personaje de uno de mis libros. Qué sugerente, ¿no? En realidad todos los escritores somos un poco los personajes de nuestros libros, pero no lo decimos así en una forma tan abierta y tan franca. Así que bueno, recomiendo mucho ese cuento. Doctor José Pángaro, médico y detective. ¿Sabremos algún día qué pasó con Aristóbulo y Carmen? ¿Será resuelto ese crimen? Puede que sea, porque el final fue cambiado. Mi idea original era armar la trama y hacer un final, digamos, natural. Y vi que no se hacía justicia. Entonces invertí el final para que esta mujer se tomara justicia por su mano. Porque me parecía que el otro no sería castigado. Así que fue un cambio de último minuto. El famoso justicia por mano propia. Alina. Bueno, a mí me gustó mucho también El gran reloj de pie, que es un cuento muy original donde se humaniza a un
reloj, y es el reloj el que cuenta su historia. Acá se habló un poco del tema de los relojes que se vuelven personajes, ¿verdad? Así que felicitaciones. Inés Peláez, me cabe la duda si es cierto que te tratan como una emperatriz en el grupo y bueno, cómo se cuenta la historia, ¿no?, de un reloj como protagonista. ¿Por qué empiezo? Por la primera. Bueno, sí, me tratan como una emperatriz, pero yo creo que es porque todavía no me conocían. Hoy recién los conozco a todos, salvo a José, que fue el único que se acercó al taller de mujeres, el que tuvo el valor de acercarse al taller literario de mujeres de los lunes por la mañana. Pero bueno, pasando al otro tema, el reloj, cómo se humaniza. Eso es gracias a la magia de los disparadores de Fernando. Sin esos disparadores que todos los lunes él trae, no sería posible. Uno va buceando en distintas experiencias y bueno, lo que me llevó a humanizar este reloj fue una vivencia con mi papá, que había comprado un reloj para mi mamá y bueno, mi papá hace tiempo que no está, y en esa imagen final de la mujer abrazando el reloj está todo lo que le extraña. Gracias, Beatriz. Inés escribe cuentos muy breves, con mucho humor, muy bien escritos. Me gustó mucho De Tacheros, se llama uno, donde bueno, cuenta historias con los choferes de taxi, obviamente. Así que te felicito, y lo que sí quiero decir aquí es una expresión de deseos en realidad, porque Inés es la única mujer que participa en este libro. Y yo espero que este libro tenga una continuidad, que sea la primera antología de los talleres de Fernando, y que en la segunda antología haya más mujeres del taller de mujeres que estén compartiendo esos espacios mágicos que son los de la literatura. Don Roberto Sade, ¿qué actualidad tiene La felicidad es un revólver caliente? Que me parece toda una fotografía de nuestra realidad. El título es robado de los Beatles, en realidad. Hay una canción de ellos muy famosa que se llama así. Pero la actualidad que tiene es total, porque habla del mundo de las cárceles, de las dificultades para incorporarse a la sociedad de los expresidiarios, y tanto ese como el Vasco Ansgar tienen una especie de saga que los continúa. Es decir, son, diría, el primer cuento de una serie de cuentos, donde quiero hurgar bastante ese mundo policial, carcelario. Ese gusto lo aprendí en el taller y, bueno, aprendí a escribir también en el taller, realmente. Gracias, Roberto. Yo recomiendo también, para leer con mucha atención, el Vasco Ansgar, ¿se pronuncia o Ansgar? Ansgar, ¿no? El Vasco. Que es un cuento donde se trata un amor diferente, llamémoslo así, ¿no? Muy de actualidad el tema, muy de actualidad. Así que lo felicito, me gustó mucho el cuento. Francisco Tosi, ¿qué hay entre el padre Demetrio y la antigua Roma? Bueno, la verdad que el padre Demetrio empezó con un disparador de Fernando y se desarrolló y tuvo varios capítulos. Y es un sacerdote ante la modernidad, con todos los conflictos de la religión y la actualidad. Y el mundo romano, el cuento que se ha elegido justamente es la ejecución por parte de un gobernador, de un predicador probablemente cristiano o judío. Así que bueno, eso podría ser un poco el vínculo, pero en realidad lo que lo vincula es el tercer cuento elegido, que se llama El Tercero, que es un boxeador aficionado,
que está totalmente comprometido con la pelea. Yo pude practicar boxeo inclusive acá en el mismo club, y realmente se consume casi en ese combate pensando que su equipo va a ganar gracias a él, y en cambio ya se había definido y la pelea no le importaba a nadie. Muchísimas gracias. Bueno, en la misma tesitura está Vida de perros insolentes, que me gustó mucho, y justamente porque nos lleva a una temática diferente, que es esa época de los romanos y de los primeros cristianos, ¿no? Así que los felicito. Hay varios médicos, debe haber algunos más en la sala, pero está el doctor Montenegro, el doctor Pángaro y demás, y bueno, falta el doctor Jorge Valenzuela, que además tiene una característica muy particular, porque con el ayudante nos muestra y nos ayuda a entender qué es lo que siente, qué es lo que vive un cirujano en el momento en que está actuando en la sala de operaciones. ¿Era necesario contar esto? No, absolutamente no, porque se van a disparar muchos de los próximos que estén por operarse. Pero de cualquier forma, un cirujano es siempre un cirujano. La medicina, la rama de la medicina, la rama quirúrgica, es muy difícil de olvidarla, es muy difícil de dejarla. Finalmente la sensatez hace que uno la deje a los 55 años de estar en un quirófano. ¿Qué le pide uno a un cirujano? Un cirujano se tiene que transformar en el momento de la cirugía. Sus manos tienen que volverse ágiles, su cabeza tiene que volverse fría, tiene que transfigurar incluso su expresión para tranquilizarse él y para tranquilizar también a su equipo. Su equipo es fundamental y de eso trata el cuento. El cuento trata de un ayudante. Ese ayudante es un ayudante quirúrgico que en un momento determinado de una operación muy importante tiene que ser reemplazado. Y el reemplazo de ese ayudante hace que se pueda desbalancear absolutamente la operación, porque lo que vale en la operación, por cierto que es el cirujano, pero el equipo es fundamental. Como es fundamental los músicos para un director de orquesta, para un cirujano, que su instrumentista, que su ayudante, que su cardiólogo y anestesista tengan el mismo y marquen el mismo compás que va marcando el cirujano, es fundamental. En este caso, el cuento trata sobre que a ese ayudante, por una serie de razones que ni pienso contarle para que lean el cuento, hay que reemplazarlo. Y el reemplazo, ¿es una cosa normal o se reemplaza de una forma fantástica? Bueno, doctor Valenzuela, lo conozco hoy a usted porque en realidad lo conozco mucho a su hijo, Gonzalo, que está ahí. Soy su paciente, así que bueno, sabía mucho de usted, pero bueno, al que más veía era Gonzalo. Me alegré mucho de que estuviera en este libro, porque no sabía que escribía, también. Y ese cuento es antológico, realmente antológico. Léanlo, es un cuento autobiográfico, evidentemente, pero le digo, qué suerte que escribió esa experiencia, porque es una experiencia que nos remite a una temática absolutamente metafísica, ¿no? Y lo dejo ahí, porque vale la pena. Llegamos al 14º, por estricto orden alfabético, como lo dijimos. Tomás Young, auténticamente con lápiz y papel, nos sumerge una vez más en la traición de Caín. ¿Por qué? No sé por qué escribo lo que escribo. Realmente la inspiración viene de, supongo, del inconsciente, el espíritu, la mente, no sé de dónde viene realmente. Y bueno, quizás un defecto de ser abogado y ver muchas traiciones y juicios y hermanos que se pelean por nada, me lleva a escribir ese cuento. Muchísimas gracias. Salimos.
gente que lo va a leer y para muchos más que no están aquí. Me gustó mucho, me gustaron todos los cuentos, pero uno me gustó muchísimo. Me pareció un cuento original también dentro de la literatura fantástica, que es la que también maneja y maneja tan bien el suspenso y está tan bien escrito. Felicitaciones. Con el agradecimiento por la invitación que nos hizo a su casa, queremos cerrar esto con las palabras del presidente del club, don Miguel Croto Sojo. Buenas noches a todos, muchísimas gracias por estar acá. Creo que pasamos una muy linda velada y quiero agradecer porque todas estas cosas son posibles cuando hay gente que pone su esfuerzo para lograrlo. Agradecerle a Luis, a Federico, a Fernando Sánchez Orondo y a quien eligió los cuentos y colaboró con su edición. Hace una semana Javier García Labugle me dejó el ejemplar de los cuentos y debo decir que, sin ser crítico literario, pasé muy agradables ratos leyéndolos. Y al terminar de leerlo, más me convencí de la necesidad que tenemos de hacer un gran esfuerzo para desarrollar dentro del club lo máximo que se puede los temas culturales. En algún momento, en su larga historia, Borges dijo, en referencia a Homero, a la Ilíada y a la Odisea, que los griegos habían escrito todo. Más cerca en el tiempo y en el espacio, dos grandes de nuestros escritores, el mismo Borges en el Aleph y poco después Sábato en Uno y el Universo, describieron la misma situación. Indudablemente no es fácil escribir nuevas historias y relatarlas de manera que resulten atractivas. De alguna forma, todo el acervo de la cultura humana juega en contra. Y por eso creo que el esfuerzo de quienes participan de este taller, estas 14 personas que hoy escuchamos, tienen un valor muy especial, porque el volver a relatar lo que ya sabemos que ha sucedido, pero desde una visión distinta, genera siempre un desafío al que lo hace. Me gustaría terminar con unos versos de un importante escritor argentino del siglo XX, Leonardo Castellani, que en uno de sus poemas espirituales a la Virgen dice: y hoy en tu nombre y hacia tu cariño, por un inmenso mar avanzo a remo. Creo que la figura del inmenso mar donde se avanza a remo es una muy buena metáfora de lo que significa escribir la literatura que han escrito los autores. Y lo que les pido, por favor, es que la sigan escribiendo. Tengan la total seguridad que la comisión directiva de este club va a hacer todo lo que ustedes necesiten para que con el mismo entusiasmo que lo hicieron hasta ahora